pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. En esta madrugada del lunes 25 de febrero, quiero rogarles excusas tanto por el retraso como por algunas dificultades técnicas que hemos experimentado para el inicio de nuestro programa. Estamos intentando resolverlas, pero valga este inicio atropellado de nuestro espacio de hoy para rendir un tributo sentido, dolido, a la memoria de los indígenas asesinados en la Gran Sabana, y una palabra de solidaridad para toda esa población que aún ahora, en estos momentos en que usted me está escuchando, sufren el acoso, sufren la agresión, sufren el hostigamiento por parte de una fuerza integrada por elementos regulares de la Guardia Nacional y de la policía, pero también de civiles armados irregulares que, repito, han sometido no solamente a persecución a los capitanes indígenas de la etnia Pimón, a diversos capitanes indígenas de la etnia Pimón, incluyendo al propio alcalde del municipio Gran Sabana, sino que además han perpetrado atrocidades, de acuerdo a las denuncias que se han formulado desde esa zona. Nuestra palabra, repito, de solidaridad, y como también elevamos nuestra palabra de solidaridad hacia el pueblo de Ureña, hacia el pueblo de San Antonio, hacia todos esos compatriotas que en la frontera occidental están enfrentando también situaciones complejas, duras, quienes pensaron que lo que había pasado terminó el sábado en la tarde, el sábado en la noche, se equivocan. Hay una situación que continúa siendo muy tensa. De hecho, numerosos periodistas, centenares de periodistas, han tenido severos problemas para dirigirse a sus lugares de origen, y no solamente me estoy refiriendo a los periodistas que vinieron de Europa, de Estados Unidos o de otros países de América Latina, colegas nuestros, hermanos nuestros, que estuvieron cubriendo las incidencias del concierto en Cúcuta y todo lo que ocurrió en la frontera, se las han visto negras para poder regresar a Venezuela. Dicho todo esto, a propósito de todo lo ocurrido, voy a insistir en un planteamiento que hicimos ayer a través de las redes sociales. Recuerde usted que me está escuchando, recuerde usted lo que fue el estado de su alma, el estado de su ánimo, la euforia que usted experimentó el pasado viernes 22 en horas de la tarde-noche, cuando fue testigo directamente o a través de los medios del gran concierto que por la libertad y por la democracia en Venezuela se realizó en la frontera. ¿Recuerda aquella sensación de plenitud, de energía, de invencibilidad que teníamos al ver aquella marejada de gente convirtiendo en canción la lucha del pueblo venezolano por la libertad y por la democracia? ¿Se acuerda? Bueno, 24 horas después, en la tarde-noche del sábado
23, la sensación era completamente distinta. Había una sensación, ciertamente hay que decirlo, de desolación. Gente golpeada, gente afectada, gente moralmente agredida por todo lo que estaba ocurriendo. Y, hay que decirlo, muchos al borde de la tristeza y la depresión. No solamente por lo que había ocurrido en términos de víctimas, no solamente por lo que había pasado en términos de la agresión contra comunidades específicas, sino por un tema de las expectativas que se tenía de lo que iba a ocurrir ese día, y ocurrió parcialmente o no ocurrió. Yo lo que les pido en este momento es que entiendan, que entendamos todos, que con esa fragilidad emocional, estando eufóricos un viernes y deprimidos un sábado, con esa vulnerabilidad emocional, no podemos construir las sólidas victorias que necesitamos construir para avanzar de verdad hacia el cese de la usurpación, hacia el gobierno de transición y hacia elecciones libres. Esta es una batalla que no solamente es política, esta es una lucha ciudadana que no solamente es política, económica o social. Esto es también una lucha espiritual, y de la solidez de nuestro espíritu, de la solidez de nuestra determinación, dependerá el final de la misma. Las únicas victorias que se dan en la vida real son aquellas que siembra la determinación y riega la constancia. Todo lo que se ha obtenido en este mes y tanto de lucha fue posible. Bueno, porque Juan Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y por qué es Juan Guaidó presidente de la Asamblea Nacional? Porque ganamos la Asamblea Nacional hace 3 años, en el 2015. ¿Y por qué ganamos la Asamblea Nacional hace 3 años, en el 2015? Porque muchos años anteriores, en mucho tiempo anterior, hubo gente que construyó y mantuvo la alianza que logró esa victoria. Repito, no hay victorias instantáneas, al menos no las importantes. Por eso, hoy no es tiempo ni de tristeza ni de abatimiento, ni mucho menos. No, señores, hemos avanzado mucho y es necesario hacer los correctivos que haya que hacer y seguir avanzando. ¿Vamos bien? Claro que vamos bien. La pacífica determinación del pueblo venezolano mostró ante el mundo la rudeza, la inescrupulosidad de los asesinos. Eso está claro. Y está claro también el talante firme, democrático y pacífico de la inmensa mayoría de los venezolanos, así como la absoluta insensibilidad e irresponsabilidad de un exgobierno en relación a sus conciudadanos en estado de mayor desesperación, como son nuestros enfermos, como son nuestros niños con desnutrición, como son esas víctimas de la emergencia humanitaria compleja que van a ser auxiliados con esa ayuda que aún hoy está fuera de nuestras fronteras. Esa es la situación. Entonces, repito, determinación y firmeza ante una situación que no se va a resolver en cosa de horas, pero se va a resolver. ¿Cuándo? En lo que determine precisamente nuestra firmeza, nuestra constancia. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va.
de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, reiterando las disculpas que pedimos a nuestra audiencia, algunos problemas técnicos que ya hemos resuelto en esta madrugada del lunes 25 de febrero. Tenemos en línea ahora a Julio Castro. Julio Castro es médico infectólogo venezolano y actúa como coordinador técnico de todo este proceso de ayuda humanitaria. Julio dio ayer algunas declaraciones en relación a todo este proceso que los venezolanos necesitan conocer, necesitan comprender además. Julio, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, entre las cosas que fueron incineradas por la irresponsabilidad criminal del exgobierno, ¿están algunos insumos valiosos para nuestros enfermos, para nuestros compatriotas en situación desesperada? Te escuchamos. Dicho, un placer, buenos días, saludos a los oyentes. Desde todo el cargamento, no solamente el que está considerado para esta fase, que es el primer día de acopio, pues que tenía ya un tiempo juntándose, sino todo el concepto de la propia ayuda humanitaria, está focalizado en 4 grandes grupos o 4 grandes programas que llamamos nosotros, que son nutrición terapéutica, son unos alimentos especiales que se utilizan para niños desnutridos, son como un gel que el niño come para sacarlo de la nutrición en un periodo que va de 4 a 8 semanas. El segundo es comida normal, son 12 rubros de comida que se usan en las familias donde hay niños desnutridos. El tercero son medicamentos para uso general, son medicamentos enfocados a 2 enfermedades, principalmente, algunas otras en menos cantidad, que son hipertensión y diabetes. Y el cuarto rubro son medicamentos que van a emergencias de hospitales bajo el formato de una cosa que se llama el kit interagencia hospitalario, un formato que se ha utilizado en buena parte del mundo, en África, en Centroamérica, en situaciones de ayuda humanitaria. Y es como un combo que ya viene listo y ahí tiene medicamentos para atender 10.000 emergencias. Entonces, en el contexto de lo que pasó, se perdieron parte del tratamiento vía oral, no había ningún kit interagencia, el kit interagencia está en zona segura, se perdieron medicamentos vía oral para la diabetes y la hipertensión, se perdieron soportes nutricionales y se perdió alimentos que estaban en esos camiones que los cuales fueron quemados. Terrible, terrible información, terrible saldo que nos da el doctor Julio Castro, sobre todo cuando aquí hemos reportado día a día prácticamente, así como antes hablaba la gente del goteo militar. Bueno, nosotros hemos descrito acá el goteo de la muerte que se ha producido en lugares como el Hospital de Niños JM de los Ríos y tantos otros centros hospitalarios donde la gente muere por falta de insumos como esos que nos está diciendo el doctor Julio Castro, que fueron incinerados en los sucesos del día sábado 23. Ahora, Julio, entiendo que también hay una importante cantidad de insumos que están en resguardo aún en Colombia y aún en Brasil, o resguardados en territorio venezolano. ¿Eso es correcto? Sí, eso es correcto. Alguna parte de la carga que no pasaron los puentes, que estaban en el territorio colombiano, están en este momento en los almacenes colombianos, que geográficamente están en Colombia, y hay unos en Brasil también, porque para nosotros el proceso de ayuda humanitaria es un proceso continuo, que no para por lo que pasó en el día sábado. Nosotros teníamos una
una secuencia de acopio que empezó hace 3 semanas y ha seguido llegando. Por lo tanto, a esos centros sigue llegando ayuda en estos momentos. Y en Brasil también hay otro punto de acopio. Hay un camión que pasó por la frontera sur, está a buen resguardo por la misma inseguridad que había en nuestro país. Y hay un tercer punto de acopio que está en las islas, el cual también viene recibiendo insumos que vienen de diferentes partes también. Entonces, los puntos de acopio han seguido su secuencia de almacenamiento en la perspectiva de que los metamos de alguna manera. Todo eso se está evaluando, se hable con los gobiernos amigos, se busquen alternativas, pero nuestro plan era que este fenómeno fuera un fenómeno continuo. Nadie piensa que con unos 15 camiones, que era el primer envío, íbamos a resolver los problemas de salud del país o que tuvieron un impacto importante. De cualquier manera, inclusive la propia ayuda humanitaria, aún en su contexto más grande, sabemos que las magnitudes solamente tienen un impacto relativamente pequeño. Por eso es que nuestro foco tiene que seguir siendo el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, que es lo único que va a garantizar al venezolano que un cambio de 180 grados en la política gubernamental en el sector salud empiece a generar los incentivos necesarios para que tengamos un sistema de salud. Es muy importante lo que nos está diciendo el doctor Julio Castro. Yo quiero recordarle a toda la audiencia cómo días antes, horas antes de este 23 de febrero, se denunció el allanamiento de una organización no gubernamental ubicada en Valencia, Estado Carabobo, por el delito supuesto de que en la sede de esa organización no gubernamental habían insumos de la ayuda humanitaria, habían medicamentos antirretrovirales y suplementos nutricionales. Es decir, eso corrobora lo que está diciendo en este momento el doctor Julio Castro. El tema de la ayuda humanitaria es un flujo permanente, constante, que se ha venido incrementando en las últimas 3 semanas y que va a seguir desarrollándose más allá de los eventos de este fin de semana. Una pregunta, Julio. Tú conoces mucho mejor que yo la dinámica específica, concreta de los hospitales. Tú conoces las experiencias lamentables de el señor aquel que luego fue botado de la dirección del Hospital Clínico Universitario por aquel episodio vergonzoso, bochornoso de las fiestas con las garotas brasileras en su oficina. Pero antes de eso tuvo la oportunidad desgraciada de rechazar la ayuda que Médicos Sin Fronteras quería dar a ese centro hospitalario. Es decir, estos señores del exgobierno de Maduro Moros son capaces incluso de ir hasta los centros hospitalarios para detectar dónde hay insumos y castigar a quien los reciba. Existen mecanismos, protocolos internos, dispositivos para garantizar que lo que ha entrado y lo que sigue entrando llegue y no pueda ser detectado, confiscado por exautoridades inescrupulosas. Y varias cosas, Chu. En primer lugar, para nosotros es inclusive sorprendente que parte del equipo que estaba en la fiesta de la garota está ahí todavía. No fue que sacaron a uno, pero ahí el resto de los que organizaron la fiesta siguen estando ahí, lo cual es muy vergonzoso, ¿no? El segundo tema es una pregunta central para nosotros, que un poco tiene el mismo sentido del tema del goteo militar. Nosotros queremos ver, y aquí tiene un apoyo fundamental la comunidad organizada, los médicos, las enfermeras, inclusive la propia población, que van a estar notificadas de cuándo va a llegar la ayuda a los hospitales, y ver cuál va a ser la actitud de los directores de los hospitales, porque no tiene sentido para nosotros, desde el punto de vista logístico, armar un hospital en una plaza, un hospital de campaña. O sea, eso no tiene sentido, es ineficiente, es mucho más costoso. Entonces, nuestra estrategia, al menos en este momento, es hacer que un número de hospitales priorizados, que ya lo hemos definido, reciba la ayuda, aunque el director sea chavista. Y queremos ver qué va a pasar con ese director cuando, acompañada la carga por personal del sector salud de ese hospital o de esa comunidad que atiende ese hospital, va a decir que sí o que no. Un poco nuestra apuesta es a ver hasta dónde llega
la capacidad del ciudadano común de entender la dificultad y de qué lado de qué lado de la legalidad está y de qué lado del dolor, básicamente, más allá de un tema legal, de qué lado del dolor está cuando vengan esos insumos que podrá servir para atender a su propio hijo, que probablemente vaya al hospital, o su mamá, o su abuelita, o el familiar, o el vecino, y vamos a ver cómo se comporta eso. En el caso de que eso no pasara, de que no lo recibiera, va a haber otro hospital alterno que lo va a recibir, y estamos seguros, porque así lo creemos, que el 100% del mundo oficialista no tiene la visión esta suicida que tiene la alta cúpula, sino que son personas que igual están pasando trabajo igual que el resto de la población, y finalmente van a terminar haciendo lo que nosotros pensamos que hay que hacer, que es ponerse del lado de la Constitución y del lado del dolor de la gente para aliviar el sufrimiento. Carlos, ¿algún mensaje final que quieras dar tú a la población como reflexión a propósito de todo lo vivido en estas últimas 72 horas? Yo quiero transmitir a la gente que tanto el equipo directivo como el grupo de voluntariados, que cada vez es mayor y inmenso, que nosotros no paramos. Esto que pasó, si bien era algo que teníamos en el radar, y hay cosas que a pesar de que tú piensas que puedan pasar, te afectan en lo personal, porque es muy duro ver lo que pasó como ser humano, como médico venezolano, simplemente es duro, pero eso estaba como una de las opciones, y nosotros estamos manejándonos en otro tablero, porque hay varios tableros en ese sentido que nos permitan ir al centro del foco. No podemos perder el foco, que es esta tríada de secuencia de eventos políticos, que es lo que van a hacer que las cosas cambien. Nosotros seguimos trabajando, nosotros le pedimos a la gente que siga trabajando con nosotros, como así ha sido desde el 23 de enero o desde el 5 de enero de este año, y que tengan la seguridad de que hay un plan o hay varios planes sobre los cuales estamos trabajando unidos con el sector de los partidos políticos, con el sector de voluntariado, con el sector salud, con toda la gente, para hacer que hagamos de esto llegar a buen puerto y tengamos un desenlace que es el que todos queremos. Muchísimas gracias, Julio. Era el doctor Julio Castro, médico infectólogo venezolano y coordinador técnico del operativo de ayuda humanitaria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv.
También nos puedes seguir por @Efecto Naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora desde el Estado Bolívar tenemos en línea a un colega, un destacado periodista, el licenciado Carlos Zuniaga, quien presta servicios para diversos medios de comunicación en la frontera sur del país y que está apenas regresando de Santa Elena de Guairén. Hemos hecho este esfuerzo en contactar y conectar a una fuente profesional porque existe diversidad de información sobre lo ocurrido allá en la frontera sur. Hay desde, por ejemplo, el reporte que dio el Foro Penal el pasado sábado, hablándonos de un saldo de 2 víctimas fatales, hasta informaciones que tienen como fuente al muy respetado diputado Américo de Gracia, que nos habla de al menos 15 cadáveres que habrían sido indebidamente llevados no a la morgue, sino a un fuerte militar. Repito, por esa diversidad de cifras buscamos una fuente profesional, gente que está sobre el terreno, gente que estuvo en los hospitales y que estuvo en esas circunstancias y que puede darnos entonces información de primera mano. Tenemos en línea al licenciado Carlos Zuniaga, periodista desde el sur de nuestro país. Carlos, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación en Santa Elena de Guairén? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué le puedes comunicar a la audiencia de Radio Caracas Radio? Te escuchamos. Hola, buenos días, Chugo. Buenos días para ti y para tu audiencia. A esta hora podemos confirmar que el saldo de víctimas, de acuerdo a lo que nosotros en el sitio pudimos confirmar en los hospitales y también porque estuvimos en los lugares de la represión de la Guardia Nacional, son 4 muertos desde el viernes 22 de febrero hasta el sábado 23, que precisamente fue el 23 cuando se registraron las protestas más intensas, tanto en la Troncal 10, a la altura del fuerte Roraima, este destacamento militar ubicado a unos 10 kilómetros de la frontera, pero también hubo represión, por ejemplo, en un poblado a 1 hora de Santa Elena, San Francisco de Yuruaní, también llamado Cumaracapay, y en el casco central, donde hubo destrozos en parte de la ciudad, quema de autobuses, las tanquetas chocaban por detrás a los carros que se encontraban estacionados. La verdad es que la ciudad, el pueblo de Santa Elena de Guairén vivió momentos muy difíciles durante la noche del viernes hasta la noche del sábado. Incluso había preocupación por parte de la delegación de diputados porque se temía que los cuerpos de seguridad fueran a buscarlos donde ellos estaban, en los lugares en donde se estaban quedando en Santa Elena de Guairén. Ahora, para precisar sobre las cifras de los fallecidos, tengo que contarte que por ejemplo, el viernes, que fue el primer día que se registró una actuación irregular por parte de funcionarios de la Guardia Nacional, te tengo que contar que Zoraida Rodríguez, de 45 años, ella murió cuando se encontraba amasando harina de maíz para vender sus empanadas. Ella estaba en la línea de fuego, Chugo, cuando funcionarios comenzaron a dispararle a los indígenas que impedían el paso
de una caravana militar. En este poblado, Cumaracapay, ellos se identifican abiertamente, opositores abiertamente contra Nicolás Maduro. Incluso en su poblado tienen una pancarta gigante que, además de decir bienvenido a Cumaracapay, dice presidente Guaidó. De manera que ellos habían advertido el jueves en la noche, cuando nosotros llegamos allí y tuvimos ocasión de conversar con ellos, y ellos decían que no iban a permitir por ese lugar el paso de ningún militar ni de ningún equipo antimotín que reforzara el cerco militar que ya estaba en la frontera entre Venezuela y Brasil. Recordemos que precisamente el jueves fue cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera entre Brasil y Venezuela, y también entre Colombia y Venezuela. Posteriormente, el sábado, como te mencionaba, se vivieron momentos mucho más difíciles. Fue la jornada más intensa porque había protestas en toda la ciudad. Incluso la cobertura periodística era bastante complicada, porque mientras había represión en un sitio, también estaba pasando lo mismo en otro lugar. José Hernández, de 25 años, recibió un disparo en la cabeza cuando manifestaba en el casco central, mientras que José Pérez, un muchacho de apenas 20 años, también recibió balazos cuando intentaba superar el bloqueo que había en el fuerte Roraima, precisamente donde nosotros estábamos cubriendo esta manifestación que tenían los habitantes de Santa Elena de Guairén, quienes intentaban derribar este cerco de militares. José Barrios, de 23 años, falleció cuando recibió disparos en la cercanía del comando de la Guardia Nacional. El asesinato de José Barrios tiene por lo menos dos versiones. Los manifestantes dicen que ellos estaban pasando por el comando de la Guardia Nacional cuando funcionarios atacaron la manifestación y le dispararon a quemarropa. Sin embargo, la versión oficial de la Guardia Nacional señala que Barrios abrió fuego contra el comando y ellos en respuesta lo asesinaron. De hecho, este homicidio se maneja como resistencia a la autoridad. Es el nombre que le han dado en la minuta policial que hemos recibido. Sin embargo, es un asesinato que se le atribuye a las manifestaciones porque ocurrió en el contexto de las protestas y en el reclamo que hacían los vecinos de Santa Elena de Guairén, criollos e indígenas, quienes una vez que han asesinado a una nativa el viernes en la mañana y que el sábado el cerco militar fue reforzado y que los funcionarios estaban bloqueando el paso, pues ellos manifestaban para que se registrara el ingreso de la ayuda humanitaria. También tengo que destacarte otro hecho, la detención por parte de la comunidad de Cumaracapay del general José Montoya Rodríguez, comandante de la Guardia Nacional en Bolívar, quien permaneció poco más de 24 horas detenido en la carpa de la Guardia Territorial Pemón, en la entrada de Cumaracapay, a 1 hora de Santa Elena de Guairén. Nosotros estuvimos allí cuando el general estaba detenido, no estaba esposado, no estaba en ningún lugar cerrado, estaba allí en plena vía, pero los pemones le decían que no se podía ir de ahí hasta que no respondiera quién había dado la orden de disparar a los indígenas ese viernes en la mañana. El general decía que ninguna de sus tropas lo había hecho y que él estaba dispuesto a respaldar una investigación. Lo escuchamos decir mientras estuvimos allí, algo como que él debía determinar los responsables, tanto los soldados, si ellos habrían disparado, o la comunidad, si la comunidad habría provocado que los soldados dispararan. Así lo dijo. Estamos conversando con Carlos Zuniaga. Él es periodista y estuvo cubriendo todas las incidencias de lo ocurrido en Santa Elena de Guairén. Carlos, dos precisiones más que quisiera, por favor, nos hiciera, si está en tu capacidad. Te agradezco muchísimo la forma como estás dándonos la información. O sea, en cada caso estás diciendo el nombre del fallecido, la circunstancia en la que falleció, de qué manera fue procesada esa información. Yo te agradezco profundamente tanto profesionalismo y tanta transparencia. Quisiera que nos informaras sobre dos cosas adicionales. Uno, ha circulado información acerca de una supuesta caravana
de muchísimos autobuses donde viajaban civiles armados, y algunas versiones indican o indicarían que estos civiles armados podrían ser incluso reclusos de El Dorado o de Vistahermosa que fueron movilizados para reprimir a la población de Santa Elena de Guirén. Quisiera que nos confirmara si eso en efecto ocurrió, si ustedes tienen evidencia. Digo ustedes porque entiendo que la cobertura fue hecha por un grupo de periodistas de diversos medios que en virtud de las circunstancias, estaban en grupo pues para protegerse, y eso es lo correcto. Y en segundo lugar quisiera que nos hablara sobre la situación de los capitanes indígenas y del alcalde del municipio de Gran Sabana, que entiendo están a resguardo a partir de una persecución feroz en su contra. Te escuchamos. Sí, con respecto al primer punto, te puedo decir que en el lugar en el que nosotros nos estábamos hospedando allá en Santa Elena, el sábado a partir de las 6 de la tarde o 7 de la noche, que ya a partir de esa hora a nosotros se nos hizo muy difícil poder estar en la calle, porque ya la protesta había pasado de estar en un foco o en varios focos a tanquetas persiguiendo a civiles por todo el pueblo, de manera que evidentemente un periodista en la calle podía ser fácilmente un blanco de los cuerpos de seguridad, porque estaban persiguiendo a todos los civiles que estaban en la calle, las tanquetas y los convoys militar. Nosotros vimos, como te decía, de ese lugar en donde estábamos, primero una caravana de 16 autobuses pasar por allí a las 6 o 7 de la noche. Luego a las 9 de la noche vimos otra caravana de 12 unidades que pasó también por allí. Vimos que, por ejemplo, en las últimas unidades iban militares, pero en las primeras unidades iban civiles. No podemos confirmar que se trata en efecto de presos del Dorado o de Vistahermosa, pero sí podemos afirmar, porque lo vimos, que se trataba de personas que no iban uniformadas. Ahora, esto que nosotros vimos coincide con lo que ocurrió ayer en la mañana, y es que militantes del chavismo, ciudadanos vestidos de rojo, empleados públicos, incluso algunos cuantos sindicalistas que pudimos identificar por los videos que circularon, sindicalistas de las empresas básicas, por cierto, de sindicatos a favor del gobierno, pues se movilizaron hacia la frontera para izar la bandera de Venezuela, que se encuentra en el territorio La Línea, que es un territorio fronterizo compartido entre Venezuela y Brasil. Ahora, esa es la versión que nosotros podemos dar, que sí, en efecto, hubo una movilización muy importante tanto de militares como de civiles hacia la frontera. No sabemos si esto fue solamente para hacer lo que los propios nativos han calificado como un show mediático del gobierno, para hacer ver que pues los militantes del PSUV están allí, que es su territorio, que no van a dejar pasar la ayuda humanitaria, o que en efecto se habría tratado de una situación para amedrentar con presos del Dorado. Ahora, con respecto a la situación de los capitanes indígenas, sabemos que algunos de ellos se encuentran resguardados y también que hubo por lo menos 9 detenciones, entre ellos uno de los capitanes de Cumaracapay y 8 indígenas pertenecientes a la Guardia Territorial Pemón, justamente cuando se realizó la operación, por llamarlo de alguna manera, para liberar al general José Montoya Rodríguez. Sabemos que el alcalde Emilio González desde el sábado en la tarde tuvo que resguardarse por medidas de seguridad, porque, como te digo, ya a partir de esa hora las tanquetas estaban persiguiendo a todos los vecinos por el pueblo. Supimos que el alcalde tuvo que internarse en la montaña, y posteriormente, por colegas, por comunicación que tenemos con colegas en Pacaraima, supimos que el alcalde, a través de la sabana, llegó a Brasil, y lo sabemos porque allá pudo hablar con colegas que están haciendo la cobertura de aquel lado. El alcalde habría dicho que él va a regresar a Santa Elena, pero no sabemos cuándo ocurrirá eso.
Carlos, te agradecemos este muy fundamentado reporte sobre lo ocurrido en la frontera sur venezolana, en Santa Elena de Guairé y en Cuparacaima. Muchísimas gracias al periodista Carlos Zuniaga. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Con tiempo apenas para despedir el programa, quiero sin embargo hacer 3 precisiones. La primera, se demostró la falsedad de la versión oficialista de que supuestamente la entrega de la ayuda humanitaria era un disfraz para una intervención extranjera, para una invasión militar. Sí, vimos militares disparando, sí. Sí, vimos personas siendo heridas o muertas, sí. Pero ninguno de los militares que disparó era un SEAL norteamericano o un agente del Mossad israelí o un soldado brasilero o un soldado colombiano, no. Desgraciadamente, quienes dispararon fueron agentes bajo las órdenes del madurismo. Eso es lo que todo el mundo vio y lo que se registró. Y las víctimas fueron venezolanos humildes, fueron indígenas venezolanos. Esos son los hechos, más allá de la propaganda. Por un lado. Por otro lado, insisto, los que fueron eufóricos el pasado viernes por el exitazo del megaconcierto y luego el pasado sábado estaban deprimidos por todo lo ocurrido, tenemos que revisarnos nosotros mismos. No podemos andar con esa vulnerabilidad emocional, con esa fragilidad espiritual frente a lo que hay que hacer. Aquí se ha avanzado y se ha avanzado de manera considerable. Repito, las únicas victorias en la vida real son las que siembra la consistencia y la que riega la constancia. Esa es la verdad. Así que vamos bien, no porque todo sea perfecto, sino porque se ha avanzado mucho y porque las cosas que se deban corregir se pueden corregir. En cambio, los señores del exgobierno, los señores del madurismo, esos están a contracara de la historia, del tiempo, de las necesidades y no tienen ningún otro elemento para mantenerse salvo el cinismo y la fuerza. Esos son los hechos a estas alturas. Así que el asunto es que no nos podemos ni rendir
por supuestas derrotas que no son tales, ¿no? Ni engolosinar simplemente con la consigna de que vamos bien, ¿no? Hay que seguir avanzando, repito, de manera concienzuda, de manera determinada, haciendo lo que hay que hacer bien, corrigiendo lo que haya que corregir también, pero avanzando y con confianza en un liderazgo que ha demostrado en estos 30 y tantos días más madurez que muchos de sus jefes. Hay que decirlo con claridad, hay que decirlo con precisión. Entonces, bueno, ese es nuestro mensaje en este cierre de nuestro programa hoy, lunes 25 de febrero. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión.